El otro día subí un reel, un vídeo así cortito para Instagram, en el que hablaba de que España, el gobierno de coalición español concretamente, había sido el único de toda la historia que más impuestos había bajado, ¿no? Por decirlo de otra forma, había sido el gobierno que más impuestos había bajado en toda la historia de España. Y claro, os podéis imaginar la reacción que tuvo entre gente que esto le chirría muchísimo, pero ya os adelanto que es algo muy fácil de corroborar, ¿vale? Se puede hacer de 1000 formas diferentes. Aquí lo voy a hacer rápidamente para que veáis que eso, que en un vídeo de 1 minuto pues no me dio tiempo a desarrollar, pues aquí lo puedo desarrollar un poquito más. A ver, he dicho que es un reel de 1 minuto en Instagram, pero es el mismo que publico luego en Facebook, en Twitter, en YouTube, en TikTok, ¿vale? Pero casualmente se hizo viral en Instagram, ¿vale? Un montón de visualizaciones, lo vio mucha más gente que no me seguía de los que me seguían, y claro, no me conocen, no saben tampoco quién soy, y dice, este tío está diciendo barbaridades porque ellos en su marco mental tienen otra idea, ¿no? La idea de que este gobierno es precisamente el que más impuestos ha subido, porque es la narrativa que ha mantenido la derecha a través de los grandes medios de comunicación y de muchas redes sociales, de muchos altavoces de economistas y altavoces mediáticos, ¿no? Entonces es normal que le chirríe y yo ningún tipo de problema con eso. Yo entiendo que piense diferente, ¿no? Aquí lo que me interesa es, primero, reforzar esa idea de voy a demostrar que este gobierno ha sido el que más impuestos ha bajado. Y en segundo lugar, lo que quiero hacer también es intentar ponerme en la mente de esta gente y compartirlo con vosotros. Un montón, cientos de personas poniéndome, pues, ya os podéis imaginar. O sea, troles de todo tipo diciendo, pero no tienes ni puñetera idea, no sabes de esto, tú dónde vives, tú a qué te dedicas, bueno, barbaridades así. No voy a traer esa cosa, no, mi idea no es generar aquí mal rollo, ni muchísimo menos, simplemente voy a traer los comentarios que parecen un poco más elegantes, más educados, y que plantean algo que podría tener su, no sé, su sentido para desmontarlo y, bueno, así entender cómo lo ve esa gente, que sin ninguna duda es porque están absolutamente manipulados por los medios de comunicación, porque como os digo, esto es una evidencia empírica absolutamente irrefutable, y luego, pues como digo, vamos a intentar darle la respuesta, lo que le podríamos responder a estas personas que al final son cuñados, ¿no? Son gente que no sabe de economía, habrán llegado a mi reel por casualidad y no sabrán tampoco ni que soy profesor de universidad de economía y habrán dicho, este tío no tiene ni idea. Algunos sí, le dará igual, por supuesto, y otros sabrán que soy hermano de Alberto Garzón y dirán, tú lo que estás haciendo es defender al gobierno porque sí, ¿no? Bueno, pues vamos a ver todo eso. Aquí tenéis las estadísticas de ese reel de Instagram, como os digo, ¿eh? 24.221 cuentas alcanzadas. Y yo en Instagram tengo 20 y pico mil seguidores, pero fijaos que de mis seguidores solo lo vieron 5.800 y pico. Más de 18.000 fueron personas que no me seguían. O sea que es verdad que el reel, ese vídeo cortito, de 1 minuto, se viralizó muchísimo. Y eso llegó a un montón de gente que no sabrá ni quién soy. Entonces es curioso porque es casi la única ocasión que tenemos en las redes para llegar a gente que no piensa lo mismo que tú, ¿no? Salir de nuestra cámara de eco y llegar a gente que está fuera y que se mueve en otro mundo, ¿no? Y que recibe otra información. Entonces, muy interesante esto porque no es la primera vez que me pasa, ¿vale? Pero es que este este reel en particular me ha parecido muy característico por lo que representa, ¿no? Entonces, os lo voy a poner, es un minuto, entonces como vamos a hablar de él, pues es un poco raro volver a verme a mí aquí o estar duplicado, pero de verdad que solamente 1 minuto lo vemos y para que veáis qué es lo que estaba criticando la gente, qué es lo que decía yo y qué es lo que criticaban ellos. La derecha siempre dice que el gobierno... Espérate que no, por algún motivo esto no se ha puesto. Ahora. de coalición ha aumentado mucho los impuestos, tanto en número como en intensidad. Pero la única verdad es que este gobierno ha sido el que más impuestos ha reducido de toda la historia. Esto se puede demostrar de 1000 formas diferentes, como por ejemplo mirando el BOE, pero aquí lo voy a hacer simplemente mirando un solo gráfico. Aquí podemos ver los componentes que explican el incremento de la inflación para algunos países de la OCDE. Si la barra está por encima del 0 es que está aumentando la inflación, si está por debajo del 0 es que está reduciendo la inflación. Pues bien, esto es España y la barra azul son los impuestos. Se puede ver claramente que en el último periodo la reducción de impuestos en España ha reducido la inflación, y esto es algo que solo ha ocurrido en nuestro país, al menos con esta intensidad. La reducción
reducción del IVA a la luz, al gas, a los alimentos básicos, la reducción del impuesto a la electricidad, son solo algunos ejemplos que demuestran que no solo este gobierno ha reducido mucho los impuestos, sino que gracias a ello ha reducido la inflación y mucho más que en otros países. La derecha... Creo que queda clarísimo el vídeo, ¿vale? Es verdad que no es ni mi mejor vídeo, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero es un reel, es un vídeo de 1 minutito con el que se pretende simplemente esto, que llegue a mucha gente, se viralice, porque no es un vídeo largo que solo verían unos pocos convencidos o con interés, ¿no? Esto es algo que es fácil de ver por cada una de las personas a las que le llegue. Entonces... ¿cómo yo puedo reforzar la idea de que este gobierno, más allá de ese gráfico que no lo demostraba, las cosas como son, ese gráfico no demostraba que sea el gobierno que más impuestos ha bajado de toda la historia, pero bueno, en un minuto no daba tiempo a más, aquí lo voy a desarrollar. Aquí os traigo los impuestos más importantes que ha bajado este gobierno, ¿vale? Muchos los conocéis, otros quizás no tanto. La reducción del IVA a la luz, la reducción del IVA al gas, la reducción del impuesto a la electricidad, la reducción del impuesto a la bombona de butano, la reducción del IVA a los alimentos básicos, la reducción del IRPF a rentas de menos de 21.000 euros al año y la reducción del impuesto de sociedades al 23% a micropymes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que he puesto 7, que son los más importantes, no son todos, ¿vale? Y no es que sea una barbaridad, pero es que todos los gobiernos anteriores no han bajado impuestos ni la mitad. No han tocado ni la mitad de impuestos para bajarlos, porque la lógica habitual de los gobiernos, no solo de España, de cualquiera, es aumentar un poquito más los impuestos, ¿vale? Es muy raro que se bajen los impuestos. Por supuesto que ocurre, pero es muy raro. Va a depender, porque la actividad económica suele ir al alza, entonces lo normal es que tú los impuestos en todo caso los aumentes en vez de bajarlos, ¿no? O que los aumentes a las capas ricas, a las capas acaudaladas. Entonces, ¿qué puedo yo decir aquí? Que este gobierno casi que se ha visto obligado a bajar todos estos impuestos, ¿vale? Que seguramente la parte socialista del gobierno no lo ha hecho encantada, segurísimo. O sea, no me cabe ninguna duda y yo lo he criticado en numerosas ocasiones. Pero da igual, sea porque se ha visto obligado, presionado, lo que sea, lo que es cierto es que este gobierno es el que más impuestos ha bajado de toda la historia. Ahora os comentaré qué es lo que hizo el gobierno anterior, el de Rajoy, para que veáis que fue aumentar impuestos y casi todo. Pero antes de eso vamos a ver que es verdad que este gobierno también ha aumentado impuestos, no solo ha bajado impuestos. Pero vamos a ver qué impuestos han subido. Porque bajar o subir impuestos así sin más no te dice nada. Lo importante es ver a quién se les baja o a quién se le sube. Eso es lo importante. Porque si tú se lo subes a los más ricos, pues entonces lo que estás haciendo es cumplir con el artículo 31 de la Constitución Española, que te dice que los más ricos paguen proporcionalmente más. Así que estupendo, ¿no? Y estás haciendo la sociedad mucho más igualitaria, mucho más democrática, etcétera, etcétera. Vamos a ver cuáles son los impuestos que han subido este gobierno de coalición. Los más importantes, ¿no? Aunque aquí creo que están casi todos, o todos. El impuesto a la banca, el impuesto a las eléctricas, que son grandes empresas con muchísimos beneficios, la banca y las eléctricas. Impuesto a las grandes fortunas, que esto es como un parche para todos aquellos que se habían librado de pagar el impuesto de patrimonio en Madrid y en otras comunidades, ¿vale? O sea que está las grandes fortunas, estás avanzando en justicia social. Aumento del IRPF para los que ganan más de 300.000 euros al año, que ya os gustaría a vosotros cobrar esa cantidad, ¿vale? Impuesto a las grandes tecnológicas, me estoy refiriendo aquí a tasa Google, tasa Facebook, que es como se llama, ¿no? Que son muy poquitas pero que tienen una facturación elevadísima. Impuesto a las transacciones financieras, que es como se conoce la tasa Tobin, ¿no? Se conoce como tasa Tobin, que es simplemente para la gente que invierte en acciones de todo tipo, pero que suele ser la gente más adinerada, volvemos a lo mismo. La gente que no tiene ingresos, que tiene muy poco ingresos, no hace inversiones en bolsa, muy poquita gente. Estos son datos del Banco de España, ¿eh? Solo el 14% de la población invierte en bolsa y sobre todo son los más ricos. Y el impuesto al azúcar y el impuesto al plástico sí que serían dos impuestos que no van dirigidos a la población más acaudalada, que persiguen otro tipo de objetivo, ¿no? De protección de la salud y protección del medio ambiente. Pero son pequeños, apenas suponen un cambio y, bueno, tienen sus motivos loables y legítimos. Entonces, eso que debería quedar claro. Sí, el gobierno actual ha aumentado bastantes impuestos, pero precisamente a los más adinerados. Así que no creo que sea motivo para quejarse, a no ser que sea de esos adinerados, ¿no? ¿Y qué hizo el anterior gobierno del Partido Popular? Pues fijaos, aumentó el IVA general al 21%. O sea, que es una barbaridad, es aumentar, que sigue ahí, pero fijaos que el cambio fue una barbaridad.
aumentar el IRPF y lo subió a todos los tramos de esa figura tributaria, poner recargos especiales del impuesto de sociedades, aumentar los impuestos especiales como el tabaco, como el alcohol, como el de la electricidad, aumentar el impuesto de IRPF a las rentas de capital, que yo se lo veo bien, pero fue un incremento de impuestos, crear el impuesto a los depósitos bancarios, fijaos que eso también se hizo, el impuesto al sol, que fue una barbaridad, totalmente, una barbaridad que se derogó en cuanto se llegó este nuevo gobierno, se aumentaron las tasas universitarias, se aumentó el impuesto de bienes inmuebles a través de una serie de disposiciones hacia los ayuntamientos, ¿vale? Y he cogido aquí, pues casi de memoria, los que he trabajado en otro tipo y son los más importantes, pero seguro que hay más. Entonces, ¿por qué la gente tiene la idea de que este gobierno actual es el que más impuestos ha subido, cuando es precisamente lo contrario? Y en cambio seguro que esta gente tiene la idea de que Rajoy y el gobierno del Partido Popular no aumentó impuestos o que aumentó muy poquitos, cuando es precisamente lo contrario. Pues por la manipulación mediática. Claro, todos los medios de comunicación, RGR, diciendo que el gobierno de Pedro Sánchez es el que más impuestos sube y el que más te está empobreciendo, y por supuesto en la época de Rajoy no decían eso, sino que dirían absolutamente lo contrario, saldrían a defenderlo, pues ya está. Pues la gente tiene esa opinión, que es contraria a la realidad. Y eso se puede demostrar, insisto, esto está recogido, que la gente, si no me cree, que vaya al BOE, que vaya a las noticias, pero que es muy fácil, que yo llevo mucho tiempo trabajando en esto, que no me lo estoy inventando, de verdad. Entonces, ¿cómo son los comentarios que he decidido recoger de más de 300, como os comentaba, ¿no? Como os recogía? Pues os voy a leer algunos. ¿Y cómo es que ahora yo pago mucho más y no llego a final de mes? Explícamelo de luz, pagaba unos 50 euros y ahora 150. Se ve claramente cómo han bajado los impuestos. Sí, señor. A ver, esta persona tendría que entender que aunque tú bajes los impuestos, por ejemplo la luz, si luego la luz aumenta por otro motivo, pues que a lo mejor la luz te ha aumentado un 100% y los impuestos al bajarlo te ha bajado un 10%. Pero entonces el resultado es que el precio sigue subiendo. Pero es que si no hubiesen bajado los impuestos, el precio sería mucho más alto. Esto es lo que debería entender cualquier persona y no es tan difícil de entender. Pero os aseguro que hay cientos de personas que me han comentado en ese vídeo y no lo entienden, o no lo quieren entender, o simplemente están absolutamente sesgados por la visión que tienen y la manipulación que sufren. Lo que sea, pero es que esto se repite. Otro comentario. ¿Y por qué el poder adquisitivo... ya no digamos el ahorro, ha caído estrepitosamente en los últimos años? Porque lo mismo, o sea, que el poder adquisitivo viene explicado no solo por los impuestos, sino por los precios. Los precios han aumentado en una inflación, en un episodio inflacionario bestial, histórico, y por eso ahora tenemos menos poder adquisitivo. No porque hayan aumentado los impuestos. De hecho, si no hubiesen bajado los impuestos, la inflación sería mayor. Y eso es lo que yo referenciaba en el gráfico del vídeo. Que no son datos míos, que es datos de la OCDE, poco sospechoso de ser de izquierda, que te está diciendo que si España no hubiese bajado los impuestos, tendríamos más inflación como han tenido el resto de países, que tienen más inflación que España. Y eso es lo que yo estaba argumentando, ni siquiera es salir a defender al gobierno. Para nada, es simplemente exponiendo los datos tal y como son. O sea, más aséptico en ese vídeo pues no podía ser, porque yo podría defender al gobierno, también atacarlo por otros motivos, pero es que ni siquiera hice eso. Me limité a leer rigurosamente los datos. Sigo, otro comentario. Si en 2022 tuvimos aproximadamente 4,5% de déficit público y afirmas que el gobierno ha bajado impuestos, vale, como si me lo estuviese inventando, ¿no? ¿Significa eso que tendremos más déficit público o es que hemos recortado gastos? Si he recortado en gastos, ¿podrán mencionar algún ejemplo o simplemente estamos siendo irresponsables con las cuentas? La persona no entiende que el déficit público depende de un montón de factores que no es solo los impuestos. Para empezar, porque tú puedes bajar un impuesto, por ejemplo, el IRPF se ha bajado. Ya lo he dicho, a los que cobran menos de 21.000 euros este año están pagando menos IRPF, ¿vale? En sus retenciones y luego con la declaración de la renta. Pero se ha recaudado más por IRPF porque hay más de 1 millón de personas trabajando. Entonces, cada uno de esos de menos de 21.000 euros paga menos impuestos, pero hay muchos más trabajadores pagando impuestos. Tan difícil de entender es, no creo, ¿sabes? Y no sé si es porque no han tenido nunca la oportunidad de ver este tipo de argumentación que estoy haciendo, que es lo más probable, o porque directamente pues no llegan a entender eso, ¿eh? Venga, más comentarios. Pues a mí me los ha subido. El más reciente, los autónomos, a 500 euros.
las cotizaciones sociales no son impuestos. Eso yo he hablado sobre ello 1000 veces. Los impuestos, tú puedes pagar mucho impuesto que no vas a tener mejores servicios, ni mejor renta, ni mejor prestación de nada. En cambio, si tú pagas más cotizaciones sociales, sí vas a tener mejores prestaciones. Y esto es para lo que se ha subido las cotizaciones a los autónomos. Que yo no soy partidario de esa reforma que se ha hecho por parte de Escrivá y la he criticado en millones de ocasiones. Pero no es lo mismo que aumentar impuestos. Y a las cosas por su nombre, a los autónomos se les ha incrementado, no a todos, a la mitad más o menos se le han aumentado las cotizaciones para que luego cuando se queden desempleados, incapacitados o cuando se jubilen tengan mejores prestaciones. Se les ha hecho eso, ¿vale? Por supuesto para recaudar también, pero la ventaja va por ahí, ¿no? Venga, otro comentario. Por eso pagamos el diésel a 1,7 o el kilo de pollo a 7 u 8 euros. ¿Tú dónde vives? Yo vivo en Madrid, por si le interesa. Ya le digo el barrio, Vallecas también. Pero la clave es que, vuelvo a lo mismo, se ha bajado el impuesto al diésel y también he puesto al pollo, por cierto, creo que no se le bajó el IVA. Pero bueno, es que da igual, aunque se hubiese hecho, si luego tienes un incremento de los precios derivados de otras cuestiones, como la crisis energética en la que hemos estado viviendo hace muy poquito tiempo, pues entonces aumenta el precio en 100% y aunque tú bajes los impuestos, a lo mejor te baja un 10%. El resultado es que están más altos que antes, igualmente. No se luce. Tú bajas el impuesto y no te estás luciendo, pero si no hubiese bajado el impuesto, el precio sería más elevado. Otro comentario. Si te basas en el sistema, tiene este gobierno para medir esto, te saldrá perfecto. Este no sabrá ni escribir, no habrá escrito bien. Pero mídelo con el sistema de medir que tenía hace 10 años que vas a flipar, ¿vale? Este es el conspiranoico que se cree que han cambiado la forma de medir, ¿vale? Habrá visto un montón de bulos y de manipulación que dirá que el gobierno está midiendo mal el IPC y tal, y no se da cuenta nadie, ¿no? No se da cuenta ni los organismos que lo supervisan, ni los organismos europeos, ni otro país, no, se ha dado cuenta él y el periódico que ha leído de derechas que le manda bulos, ya está, nadie más se ha dado cuenta. Otro que dice a los autónomos, lo acabo de hacer, lo que pasa es que no escucha, esta gente pone ahí su odio, pero luego seguro que no se esperan a ver la respuesta. Y ya está, esos son los comentarios que traía. Tenía otro, pero de verdad que no quería aburriros con tantísimos comentarios. Creo que no merece la pena. Creo que se entiende un poco por dónde van los tiros, ¿no? Es simplemente eso, que la gente está muy manipulada. Y ya lo sabemos, pero yo aquí simplemente os traigo un ejemplo más para que lo veamos, ¿no? Como algo que es fácil de corroborar y además añadiendo un gráfico para que se vea que no me estoy inventando los datos y que se ha bajado los impuestos y que eso ha contribuido a reducir la inflación, que si no sería mayor los precios, y que además este gobierno es el que más impuestos ha bajado, aunque sea de forma obligada, ¿sabes? Si es que ni siquiera me meto en eso, he dicho una verdad como un templo y aparecen cientos de personas a decir, pero tú dónde vives, tú quién eres, te lo estás inventando todo, y un montón de insultos que hay también por ahí que no voy a compartir con vosotros. Pero a mí me da igual, por supuesto, estoy acostumbradísimo, llevo muchos años sufriendo insultos y no pasa nada. Esto es lo que os quería traer, ¿no? Simplemente un poco para que nos acercásemos más a esta gente manipulada, porque vemos mucho por las redes sociales, pero este caso es que lo he visto y he dicho, tengo que hablar de ello en el vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.